Tal como comentamos al iniciar el programa, el psicoanalista Álvaro Rey de Castro, hijo de don Álvaro Rey de Castro, fiscal de la Nación, durante los años quizá más duros de la lucha contra el terrorismo, ha considerado pertinente hacer público, dar a conocer una declaración de su padre, hecha en febrero de 1985, cuando por razones de edad debió dejar el cargo de fiscal de la Nación. Álvaro, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay en esta declaración de su padre como fiscal de la Nación algunos párrafos verdaderamente notables que inclusive ratifican la sensación de que hubo gentes durante los años más duros de la violencia que fueron capaces de ver los riesgos, que fueron capaces de ver los peligros o las realidades que ya se estaban produciendo. Dice, por ejemplo, permítame leer algunas ideas, la profunda convicción de que la legalidad y los derechos humanos son principios básicos de nuestra institucionalidad y condición indispensable de la convivencia humana, dice en la parte introductoria. Y luego, dar a la violencia terrorista solo las respuestas que se enmarquen plenamente dentro de la Constitución y la ley. Tenemos la firme convicción de que si todos y cada uno de los niveles que conforman el Estado no asumen la premisa básica de que el delito debe ser perseguido con la ley y no con la arbitrariedad en la mano, existirá siempre el riesgo de generar una espiral violentista cuya cosecha es la muerte, la venganza y el desasosiego. Terribles palabras porque son premonitorias de la tragedia que finalmente ha descrito la Comisión de la Verdad. Me imagino que es en esa coyuntura, la de la aparición del informe, que este mensaje les pareció a ustedes importante dar a conocer. Efectivamente, Guido, sobre todo las primeras reacciones, y sobre todo las reacciones de la clase política. A mí me produjo una indignación enorme descubrir que nadie asumía responsabilidad ni culpa alguna. Yo creo que efectivamente mi padre, que es una persona que era insospechable de ser izquierdista o nada parecido, que era más bien simpatizante de Acción Popular y de Belaunde, sin embargo era una persona decente, y como toda persona decente se dio cuenta de todas estas cosas porque las vio de primera mano. No olvide usted que en 1984 fue el año de mayor cantidad de víctimas en toda la guerra contra Sendero. Permítame agregar una parte que no ha leído, pero que me parece importante. Dice, denuncias de hechos tales como matanzas y desapariciones, con graves imputaciones a oficiales y personal subalterno a las Fuerzas Armadas y Policiales, a las que se ha considerado oportuno confiar la administración y gobierno de la zona de emergencia. El haber visitado la zona de emergencia me ha permitido conocer de primera fuente lo macabro de lo que allí ocurre con cientos de personas que primero desaparecen y luego son halladas en dantescas fosas comunes. La existencia de estos métodos de represión no puede sino evocar la triste experiencia de otros países. Pongo entre paréntesis que mi padre fue embajador en la Argentina al comienzo del proceso militar. La existencia de estos métodos de represión no puede sino evocar la triste experiencia de otros países donde se han enlutado a miles de hogares, se ha minado desde dentro de instituciones fundamentales del Estado, como los ha recordado su santidad Juan Pablo II, al que volveremos, ¿no es cierto? Y un mal no puede ser solucionado con otro mal. Y si usted me permite, porque eso sí tiene que ver directamente con el informe de la Comisión de la Verdad. En este contexto, añade su padre, me parece oportuno reafirmar que las denuncias concernientes a miembros de las instituciones castrenses o policiales no tienen por qué afectar a las instituciones mismas, ya que el comportamiento presumiblemente delictuoso de ciertos individuos no afecta necesariamente el todo institucional. Así es. Ahora, hemos visto hace muy pocos minutos, conversando con el señor Benavente de la Universidad de Lima,
que la Comisión de la Verdad, entre quienes están informados de su informe, recibe un amplio respaldo. Esto quiere decir que la reacción más o menos unánime que usted ha descrito de la clase política, a pesar, en fin, de lo que todos vimos y a pesar de que se dijo por parte de un funcionario público, porque esto no es una persona que viaja a la zona de violencia, es un funcionario del Estado, nada menos que el fiscal de la Nación, que en su calidad de tal dice lo que dice. Así es, efectivamente. Y le doy un pequeño ejemplo. En el 20 de junio de 1984, mi padre le dirige una carta al general Adrián Guamán Centeno, en ese momento jefe del Comando Político Militar, en que le recuerda a que pese a estar suspendidas las garantías constitucionales, hay algunas que subsisten, entre las cuales está el derecho a guardar reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas, la libertad y seguridad personales, y que en consecuencia no hay delito de opinión. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y el tiempo previstos por la ley. Y que finalmente las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Es decir, dirigido al jefe político militar de la zona de emergencia en el año 84. Claro, este es el esfuerzo que hace mi padre por imponer un control civil sobre las zonas de emergencia. Es en ese esfuerzo no solo que dirige la carta, sino que viaja a Ayacucho, ¿no es cierto? Viaja a Ayacucho para poder inspeccionar determinados locales militares y determinadas acciones militares y policiales. Se dice inclusive, aunque esto me imagino que es difícil de determinar, que los crímenes de Cayara se cometen, gente que estaba detenida en el estadio de Huanta, a raíz de una visita de inspección que su padre hace a la zona. Así es, así es. Cómo se produce la matanza de los evangelistas, de las fosas de Pucayacu y la desaparición de Jaime Ayala. Todas las cuales, no están completas, pero son las más representativas, terminan en el fuero militar. En ese sentido, si usted me permite, yo quisiera ir a las reacciones. Quizá mi opinión sí va a ser sesgada porque me concentro más en el periodo de Acción Popular que en el otro, porque fue el que correspondió a mi padre. Si uno lee el documento, el informe de la Comisión de la Verdad, descubre ahí que la Comisión no critica a Belaúnde por una conducta delictiva ni nada por el estilo. O sea, admite incluso que era necesaria la intervención militar, que era inevitable, pero al mismo tiempo lo acusa de renunciar al control y a la supervisión de los militares en la zona. Por lo tanto, hay una responsabilidad política que aparentemente el concepto ha desaparecido totalmente del mapa, ¿no? El documento de Acción Popular, el primer pronunciamiento, que es del 28 de agosto del año 2003, al día siguiente, deben haber seguido un curso de lectura veloz, porque 9 tomos de un día para otro no es poca cosa, acusa a la Comisión de las siguientes cosas: de sesgo marxista, de sostener que la causa principal es la pobreza y la discriminación étnica, que los medios, partidos de oposición, Poder Judicial, organismos de derechos humanos carecieran de iniciativa, y recusa que AP no tuviera una política antisubversiva, porque, dice, dio el marco legal. Me permito plantear muy brevemente cómo se puede refutar esto. En primer lugar, la acusación no es la de entregar zonas a militares, sino de no ejercer suficiente control sobre la actuación de estos. Eso es clarísimo cuando uno ve los legajos de los procesos.
La Fiscalía cita a militares y los militares se amparan en sus condiciones tales para no acudir. En segundo lugar, todos recordamos las primeras declaraciones desafortunadas de Belaúnde, por quien yo he guardado siempre no solamente respeto, sino cariño, de que se trataba de avijeos, que los informes de Amnesty International ni los leía, sino que los mandaba a la basura de frente. En tercer lugar, que los peores crímenes son de esa época. Especialmente los peores y en mayor cantidad. Y en mayor cantidad. El ejemplo, Huanta, donde hay una concentración de víctimas que cualquiera que lea el informe percibirá. Y los responsables son siempre los mismos. Pero quizá el caso más flagrante es el de Pucayacu. En el caso de Pucayacu hay una resolución de la Corte Suprema, segunda sala penal, que afirma lo siguiente, son 2 párrafos muy breves. Y porque, de acuerdo al artículo tal y tal del decreto ley tal y tal, la jurisdicción militar conoce también de los delitos comunes cometidos en actos de servicio cuando el inculpado es militar. Y continúa diciendo que estos no tienen que ver necesariamente a una relación o repercusión en las funciones o actividades que a cada militar corresponde por el hecho de pertenecer a las instituciones armadas, porque no basta, no es necesaria la causalidad, basta la ocasionalidad. Esta aberración jurídica fue cometida el 10 de abril de 1985. Seguidamente, a pedido del gobierno, viene una comisión de Naciones Unidas sobre desapariciones, por invitación del gobierno, entre el 17 y el 22 de junio de 1895. Y ahí se señalan claramente las cifras. Y finalmente, el 5 de junio, es decir, antes, pero después de la sentencia de la Corte Suprema, se da el famoso decreto, la famosa ley 24150 del 5 de junio de 1985, que le otorga plena autonomía a las zonas. En todo caso, yo lo que quería rescatar con este diálogo, con esta entrevista, Álvaro, es que hubo quienes en medio del fragor y por lo tanto de las dificultades para ver con la perspectiva suficiente lo que estaba ocurriendo, el testimonio del fiscal de la Nación, Álvaro Reyes, que se dado cuenta de que hubo gente honesta, valiente, que supo poner los principios por delante y que nos permite alentar esperanzas de que hay funcionarios públicos en el Perú capaces de cumplir con su deber y con su responsabilidad. Pero puedo agregar solo 2 puntos breves. Yo creo que las Fuerzas Armadas, a través del comunicado de los excomandantes generales de las Fuerzas Armadas, de ADOGEN y los spots del Ministerio de Defensa, constituyen la peor manera de defender las Fuerzas Armadas que todos respetamos. Mi padre afirma en otra parte de esa carta: objetivamente las instituciones serán más estables si son capaces de admitir la sanción de sus integrantes que transgreden la ley, que si tienen un cerco impenetrable que impide el conocimiento de la verdad. Es una historia tan antigua como la humanidad que hay que apartar a las manzanas podridas. Muchas gracias, Álvaro. Desgraciadamente el tiempo nos ha ganado. Me parece importantísimo que esto se tenga en cuenta en el momento de evaluar el informe de la Comisión de la Verdad, sobre el cual, dicho sea de paso, todavía no hay un pronunciamiento del gobierno en un sentido de cómo darle continuidad a este proceso, a las reparaciones y cómo asumir lo que quizás sea el tema central, que es este país dividido en donde fueron los pobres, los marginales, los campesinos
los quechohablantes, las primeras y más numerosas víctimas. Con esto me despido, reiterando mi agradecimiento a Álvaro Rey de Castro, psicoanalista, y deseándoles a ustedes, amigos, un feliz fin de semana. Estaremos con ustedes nuevamente en Tribuna Libre el lunes a las 9 de la noche. Que inclusive ratifican la sensación de que hubo gentes durante los años más duros de la violencia que fueron capaces de ver los riesgos, que fueron capaces de ver los peligros o las realidades que ya se estaban produciendo. Dice, por ejemplo, permítanme leer algunas ideas, la profunda convicción de que la legalidad y los derechos humanos son principios básicos de nuestra institucionalidad y condición indispensable de la convivencia humana, dice en la parte introductoria. Y luego, dar a la violencia terrorista solo las respuestas que se enmarquen plenamente dentro de la Constitución y la ley. Tenemos la firme convicción de que si todos y cada uno de los niveles que conforman el Estado no asumen la premisa básica de que el delito debe ser perseguido con la ley y no con la arbitrariedad en la mano, existirá siempre el riesgo de generar una espiral violentista cuya cosecha es la más duros de la lucha contra el terrorismo. Ha considerado pertinente hacer público, dar a conocer una declaración de su padre hecha en febrero de 1985, cuando por razones de edad debió dejar el cargo de fiscal de la Nación. Álvaro, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay en esta declaración de su padre como fiscal de la Nación algunos párrafos verdaderamente notables. Tal como comentamos al iniciar el programa, el psicoanalista Álvaro Rey de Castro, hijo de don Álvaro Rey de Castro, fiscal de la Nación, durante los años quizá más muerte, la venganza y el desasosiego. Terribles palabras porque son premonitorias de la tragedia que finalmente ha descrito la Comisión de la Verdad. Me imagino que es en esa coyuntura, la de la aparición del informe, que este mensaje les pareció a ustedes importante dar a conocer. Efectivamente, Guido, sobre todo las primeras reacciones, y sobre todo las reacciones de la clase política.